Las acusaciones eran demoledoras de una gravedad capaz de helar cualquier sala. Una denuncia confidencial obligó a los organizadores de una gala benéfica navideña a reescribir el guión en silencio sin anuncios ni explicaciones públicas. Se había preparado un video especial para proyectarse exactamente en el momento en que el príncipe Edward subiera al escenario. Nadie reveló su contenido, nadie confirmó su finalidad. Lo único que trascendió fue que aquel archivo, según se decía, tenía el poder de alterar por completo el clima del salón. A esa inquietud se sumaba la presencia simultánea de Laura López y ya de la reina Camila supervisando discretamente las operaciones tras bambalinas. Laura nunca ha ocultado su ambición de consolidar su peso en los grandes eventos reales y aquella noche de Navidad con toda la familia real, importantes donantes y medios de comunicación reunidos parecía la oportunidad perfecta. Porque Laura necesitaría asestar un golpe decisivo precisamente en ese momento, y porque dirigirlo contra Edward, un príncipe que durante años ha llevado una vida reservada pero que en el pasado frustró repetidamente maniobras oscuras desde las sombras. Lo más inquietante de todo era que Edward no se había retirado ni dado un paso atrás. Su aparición seguía programada y él mantenía un silencio absoluto como si aguardara el instante clave. ¿Creía Laura que un solo video bastaría para borrar toda una vida de honor de Edward? ¿O acaso la serenidad imperturbable del príncipe era la verdadera señal de que ya sabía lo que se avecinaba y estaba preparado para que quien movía los hilos saliera finalmente a la luz? Londres, a mediados de diciembre de 2025, se cubría con una fina capa de nieve bajo el resplandor cálido de luces doradas. Sin embargo, dentro del gran salón de una prestigiosa organización artística, el ambiente no solo estaba impregnado del calor festivo, sino también de una densa corriente de poder, cálculo y silenciosas tensiones. Entre la élite reunida, el príncipe Edward destacaba como una figura solitaria pero inconfundible. Hijo menor de la difunta reina Isabel II, había optado desde hacía tiempo por una vida discreta, un retiro voluntario frente a las constantes tormentas mediáticas de la familia Windsor. Ya en sus 60 años mostraba la calma de quien había visto ascensos y caídas en los pasillos de Buckingham. Edward evitaba el protagonismo pero veneraba la integridad. Esa lucidez silenciosa lo había convertido en un obstáculo incómodo para quienes operaban desde la penumbra. 2 años antes, en el verano de 2023, había aportado pruebas de forma discreta que frenaron un fondo de inversión dudoso respaldado por aliados de Laura López, un movimiento que estuvo a punto de manchar la reputación de una fundación educativa vinculada a la corona. Para Edward, proteger la monarquía no significaba saludar desde un balcón, sino impedir que la codicia socavara sus cimientos. Al otro extremo del salón, Laura López, hija de la reina Camila, ocupaba el centro de un grupo de donantes influyentes. Era el contraste absoluto con Edward. Si él era como un lago inmóvil en una noche de invierno, Laura era un fuego intenso ávido de atención y control. Vestida con un elegante vestido de seda verde oscuro, se desplazaba con gracia calculada, una sonrisa constante en los labios que jamás alcanzaba la frialdad de sus ojos. La enemistad entre Laura y Edward no era solo un conflicto entre la línea principal y una hijastra. Era una confrontación de principios. Laura había crecido con la ambición de afirmar su lugar y el de su madre dentro de una estructura real implacable, y detestaba la forma en que Edward desbarataba sus maniobras cuidadosamente diseñadas especialmente en la gestión de personal y poder dentro de los eventos benéficos. Cada vez que Edward aparecía, Laura sentía que el delicado tablero que había construido con tanta precisión se deshacía como joyas baridas por un viento helado. Para ella la rectitud de Edward no era virtud sino una forma de arrogancia disfrazada, un muro que le impedía acceder a los beneficios que creía merecer. Mientras la música clásica flotaba suavemente en el aire creando una cortina de terciopelo que amortiguaba los sonidos del salón, Laura avanzó entre los invitados con una copa de vino cristalino en la mano. Su mirada permanecía fija en la figura alta y esbelta de Edward, que observaba una pintura destinada a la recaudación de fondos. A medida que acortaba la distancia, el ambiente parecía espesarse como si el aire mismo se volviera más denso. Al llegar a su lado, Laura esbozó una sonrisa brillante de esas que suelen adornar las portadas de las revistas sociales. Inclinó ligeramente la cabeza en un saludo impecable, correcto en la forma pero cargado de cálculo. Edward se volvió con serenidad absoluta, las manos unidas frente a él sin esquivar ni provocar. Su silencio funcionó como un espejo incómodo, reflejando cualquier exceso de entusiasmo ajeno.
Intercambiaron comentarios inofensivos sobre el clima londinense y el significado de la exposición, aunque bajo esas frases triviales se libraba un duelo silencioso de miradas. Laura examinó cada línea del rostro de Edward buscando cansancio, una grieta cualquier señal que debilitara su fachada digna. Evocó recuerdos antiguos y episodios del pasado con un tono insinuante, como si quisiera recordarle que no había olvidado las ocasiones en que le quedó el paso. Edward respondió con leves asentimientos, su mirada firme y tranquila, tan constante que provocó un escalofrío en ella. Percibió la tensión en la forma en que Laura apretaba el talo de la copa, advirtió el esfuerzo contenido en sus elogios al proyecto. Para Edward aquel acercamiento era una señal de alerta. Conocía bien a Laura López y sabía que nunca se le acercaba solo para desearle felices fiestas. Aquella cordialidad repentina era miel en el filo de un cuchillo y él esperaba descubrir desde qué ángulo llegaría el golpe. Cuando la campana anunció el inicio del programa, Edward se inclinó con cortesía y se excusó para dirigirse a los asientos de honor. Se alejó sin volver la vista atrás, dejando a Laura inmóvil en medio del salón. En cuanto la silueta de Edward desapareció tras las grandes puertas, la sonrisa de Laura se desvaneció. Su expresión se endureció al instante. La amabilidad dio paso a un destello venenoso en sus ojos. Apretó la copa con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos, mientras las luces navideñas multicolores se reflejaban en su mirada como chispas de resentimiento. En la mente de Laura el plan de venganza empezó a girar con la precisión de un reloj letal. Si Edward quería seguir interpretando el papel de guardián de la integridad, ella construiría un escenario en el que esa misma integridad se volvería contra él. Un video hábilmente editado, algunas piezas colocadas en el lugar adecuado y la fe ciega del público en las apariencias, todo estaba listo. Se dijo a sí misma que aquella sería la última Navidad en la que el príncipe más joven disfrutaría de la calma del héroe silencioso. Esa noche las luces no solo iluminaban una celebración, sino el inicio de un drama en el que Edward sería la víctima principal bajo la dirección de su propia mano. Tras el encuentro en el salón de banquetes, Laura López regresó a su residencia privada con una mente completamente transformada, ya entregada a la ejecución de su plan. El resentimiento que había hervido durante años terminó por solidificarse en una determinación fría y despiadada. En su estudio, iluminado por el resplandor azul de múltiples pantallas, Laura comenzó a tejer con paciencia la telaraña que en su mente acabaría quedándose alrededor de la reputación del príncipe Edward. Su primer paso no fue un ataque frontal, sino una maniobra envuelta en amabilidad aparente. En los días siguientes, mientras se ultimaban los preparativos para los grandes eventos benéficos, Laura legaba siempre antes que nadie. Elegía vestimentas neutras y discretas, cuidadosamente calculadas para proyectar la imagen de una mujer entregada por completo a las causas humanitarias. Durante las reuniones técnicas buscaba situarse cerca de Edward lo bastante próxima para que los objetivos de los fotógrafos captaran escenas en las que ella inclinaba la cabeza con atención respetuosa mientras él hablaba. Cada vez que Edward tomaba la palabra, Laura abría su cuaderno y fingía admiración en la mirada, aunque en realidad agudizaba todos los sentidos para detectar una grieta, un gesto de cansancio, una pausa prolongada, un suspiro del hombre que envejecía bajo el peso del deber. Su perversidad residía en no inventar falsedades absolutas, sino en retorcer fragmentos de verdad hasta volverlos irreconocibles. En su poder había decenas de horas de grabaciones antiguas de Edward junto con clips obtenidos de forma encubierta durante los preparativos actuales. Para transformar ese material, Laura contrató a un técnico de vídeo anónimo experto en manipulación digital que trabajaba aislado en una sala cerrada entre bastidores. Bajo su supervisión constante, las grabaciones fueron analizadas y fragmentadas. Un suspiro de agotamiento tras 6 horas continuas de pie fue unido a preguntas sobre el sufrimiento del ciudadano común. Una conversación privada acerca de las restricciones presupuestarias de la familia real fue despojada de su contexto, haciendo parecer que Edward se burlaba de los gastos en obras caritativas. Con mayor sutileza aún, Laura seleccionó tonos graves de su voz y los combinó con imágenes en las que él miraba el reloj, construyendo la impresión poderosa de un príncipe indiferente hacia aquellos a quienes debía servir. Al contemplar el resultado, sonrió satisfecha. Aquel Edward que emergía en la pantalla era un extraño, un hipócrita cansado de la caridad y desdenoso con el público. Mientras distorsionaba su imagen, Laura también movía hilos en otro frente.
Usó su influencia para introducir nuevos rostros en el personal temporal jóvenes aparentemente torpes pero entrenados con precisión para cometer errores calculados. Se aseguró de que trabajaran directamente alrededor de Edward. Según su guión, estos empleados violarían protocolos básicos ante invitados influyentes, derramarían vino sobre su traje, le entregarían el discurso equivocado o fingirían no reconocerlo obligándolo a presentarse de manera incómoda. El objetivo de Laura no era solo humillarlo sino quebrar su paciencia. Buscaba provocarlo, arrancarle la calma habitual de modo que cualquier gesto de irritación pudiera quedar registrado en cámara y servir como prueba auténtica que reforzara el video editado. En ese punto la mente de Laura oscilaba entre la euforia y una ansiedad extrema. Se desplazaba por los espacios del evento como un espectro elegante impulsando el ritmo del trabajo mientras vigilaba a sus peones con discreción. Cada vez que divisaba a Edward a lo lejos un estremecimiento recorría su cuerpo. No era miedo sino la excitación del cazador que observa a su presa adentrarse en la trampa. Estaba convencida de haber calculado cada segundo, cada ángulo de cámara. En las noches sin sueño se sentaba sola en la oscuridad pasando los dedos por la memoria USB que contenía el video final. Imaginaba la velada decisiva, el instante en que la grabación se proyectara y el auditorio entero quedara en silencio paralizado por el impacto. En su visión veía el rostro de Edward inmóvil de sorpresa y el derrumbe del símbolo de integridad que él había construido durante toda una vida. Para Laura aquello no era solo una venganza personal, era la demostración tangible de que su poder y el de su madre podía torcer cualquier cosa, incluso la verdad. Cada movimiento que hacía desprendía la astucia de alguien profundamente entrenado en los juegos políticos de la corte. No dejaba huellas directas, las órdenes se transmitían mediante gestos sutiles o llamadas imposibles de rastrear. Su confianza creció hasta transformarse en condescendencia. Empezó a compadecer a Edward, a quien imaginaba dormido en el resplandor de su pasado sin darse cuenta de que el terreno bajo sus pies estaba siendo vaciado en silencio. Mientras el ritmo frenético de los preparativos avanzaba hacia la noche decisiva, la zona de bastidores del centro de eventos se había convertido en un laberinto de calles, cables y pasos apresurados. En medio de ese caos meticulosamente organizado, Thomas, un joven técnico de la organización benéfica, seguía dedicado a su trabajo silencioso tras bambalinas. Sin buscarlo, terminó siendo testigo de un secreto oscuro. Aquella tarde, mientras revisaba el cableado de sonido detrás de los grandes paneles que separaban el corredor administrativo del área técnica, se quedó paralizado al oír voces extrañas, bajas, urgentes y cargadas de una intención inquietante. A través de una rendija en la pared divisoria, Thomas vio a dos de los nuevos empleados, los mismos que Laura había colocado allí inclinados sobre una tableta. Su mente se agitó al captar frases sueltas como momento de difusión, video manipulado y derribar a Edward. Observó cómo un hombre disfrazado de personal de seguridad señalaba el programa del evento marcando con el dedo el instante exacto en que el príncipe Edward debía subir al escenario principal. En la pantalla titilante de la tableta, Thomas alcanzó a ver imágenes fragmentadas y alteradas, rostros deformados del príncipe, a quien siempre había respetado. El miedo le recorrió la espalda como un escalofrío, pero la conciencia de trabajador de una causa benéfica terminó imponiéndose al pánico. Contuvo la respiración y se ocultó aún más entre las sombras de las calles, con las manos temblorosas, esforzándose por grabar en su memoria cada nombre y cada detalle de aquella conversación venenosa. Durante las 2 horas siguientes, Thomas luchó contra un conflicto interno devastador. Sabía perfectamente quién era Laura López, una mujer con suficiente influencia como para destruir la carrera de un empleado insignificante en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, cada vez que veía a lo lejos al príncipe Edward hablar con paciencia con los voluntarios, la sensación de injusticia le ardía en el pecho como una llama viva. Comprendió que guardar silencio significaría enterrar la integridad bajo una montana de mentiras cuidadosamente escenificadas. La decisión final llegó envuelta en una resolución dolorosa. Thomas no acudió a su supervisor directo, ya no confiaba en nadie dentro del equipo reorganizado. Optó por dirigirse directamente al objetivo de la conspiración. Aprovechó el instante en que Edward se apartó del público para revisar por última vez la disposición de la exposición y caminó hacia él con pasos pesados pero con la mirada firme. En un rincón apartado de un pasillo vacío bajo la luz dorada y tenue de una salida de emergencia, Thomas se liberó del peso del secreto.
Con voz temblorosa pero clara relato todo lo que había oído, menciono los nombres que había captado y señaló el momento exacto en que los conspiradores pensaban lanzar el ataque. Finalmente entregó una nota escrita a toda prisa con los detalles de lo presenciado, mientras en sus ojos se reflejaba un miedo imposible de ocultar por su propio futuro. Lo que más dejó atónito a Thomas fue la reacción del príncipe Edward. Lejos de cualquier estallido de ira o señal de pánico, Edward recibió la información envuelto en un silencio absoluto. Su rostro no se alteró. Detrás de los lentes sus ojos conservaron la serenidad habitual, aunque con una profundidad distinta, como si estuviera releyendo un guión cuyo desenlace había anticipado desde hacía tiempo. Hizo unas pocas preguntas directas y necesarias, tomó el papel y recorrió con los dedos los nombres desconocidos con una precisión inquietante. En ese instante su ánimo mezcló una tristeza honda por la degradación moral de quienes compartían el apellido real con una determinación fría. Entendía que cualquier indulgencia solo alimentaría un veneno mayor. Confirmó sin dudas que su primera intuición sobre Laura había sido certera. Aquella sonrisa siempre había levado ponzona. En lugar de llamar de inmediato a seguridad o destapar la conspiración para protegerse, Edward optó por una jugada más arriesgada y a la vez definitiva. Apoyó la mano en el hombro de Thomas con un gesto firme y tranquilizador. Le pidió que mantuviera la calma, regresara a su puesto y actuara como si nada hubiera ocurrido. Le aseguró que su seguridad sería una garantía personal, pero recalcó que para que la trampa de Laura se volviera contra ella debían permitirle creer que estaba ganando. Cuando Thomas se marchó, Edward quedó solo en el corredor silencioso. Las luces navideñas del salón principal se filtraban y proyectaban sombras largas sobre el mármol. No había en el rastro de víctima asustada, su postura era recta, casi regia. Empezó a ordenar mentalmente las conductas extrañas de los últimos días, las apariciones oportunas de Laura, los ángulos de cámara inusuales, su confianza excesiva, y una sonrisa apenas perceptible cruzó sus labios. Había decidido convertir el evento en un espejo implacable, uno en el que Laura López tendría que contemplar su verdadero rostro ante el público. Tras la salida de Thomas, el príncipe no activó alarmas ni convocó a la seguridad real. Comprendía que en el terreno de las intrigas de poder vence quien conserva la compostura hasta el instante final, no quien golpea primero. Así inició una contraofensiva silenciosa, una red meticulosamente tendida donde cada movimiento aparentaba buena voluntad. A la mañana siguiente llegó al centro de operaciones con una calma inusitada y bajo el pretexto de realizar verificaciones técnicas para cumplir los estándares reales. Solicitó acceso total a los servidores de cámaras de vigilancia y a las grabaciones en bruto del equipo de medios. Actuó con una sutileza exquisita, no revisó el material por sí mismo, sino que encargó a un grupo de absoluta confianza de su oficina privada que respaldara todos los datos originales en un sistema seguro e independiente. Cada audio, cada fotograma sin editar de entrevistas y actividades tras bastidores fue recopilado con discreción. Luego comparó esos originales con las descripciones que Thomas había dado del vídeo manipulado con la paciencia de un relojero que desmonta piezas minúsculas para jalar la fala. Cada conversación distorsionada que descubría no le provocaba ira. Anotaba fríamente marcas de tiempo y detalles, afilando un contraguión preciso. Mientras tanto, frente a Laura López, Edward mantuvo una cortesía impecable. En el último ensayo se acercó por iniciativa propia, elogió su dedicación y su visión creativa para el proyecto artístico e incluso hizo una sugerencia que el lleno de satisfacción le propuso acompañarlo en el escenario durante el discurso principal justo antes de la proyección del video de cierre. Para Laura, aquello era el beso mortal que había preparado para Edward. Creía que estar a su lado cuando se emitiera el clip adulterado intensificaría el contraste entre su supuesta virtud y la caída del príncipe. No percibió que mientras sonreía triunfante, Edward ya había detectado el leve temblor en sus ojos ambiciosos, la señal inequívoca de quien confía en exceso en su propia trampa. Edward tampoco descuidó a los peones menores. En vez de expulsar al falso personal que Laura había infiltrado, ordenó a su seguridad privada vigilar cada uno de sus movimientos mediante cámaras ocultas. Les permitió continuar con sus pequeños sabotajes, desordenar asientos, extraviar documentos, pero detrás de cada incidente un asistente leal intervenía para corregir el daño y registrar pruebas del comportamiento deliberado. Todo quedaba documentado en silencio mientras la red se quebraba con precisión. Edward buscaba un expediente completo que no solo documentara la difamación de su nombre, sino también el sabotaje deliberado de un evento benéfico nacional, una falta mucho más grave ante el Consejo Real.
Su estado mental había alcanzado una calma inquietante. No sentía temor ante una posible humillación pública porque la verdad estaba firmemente en sus manos. Saboreaba la sensación de un maestro de ajedrez que ve 10 jugadas por delante observando cómo su oponente avanza con euforia hacia el jackmate convencido de dominar el tablero. Esa serenidad no nacía de la arrogancia sino de una fe inquebrantable en la justicia y de su deber de proteger la dignidad de la corona. En cuanto a Thomas, el joven técnico fue resguardado en un puesto discreto de observación. Edward había dispuesto que él conservara la llave final el acceso directo al sistema de proyección del auditorio principal la noche del evento. Todo estaba listo. Los contraarchivos, los registros del personal infiltrado y los testimonios secretos habían sido reunidos como un regalo navideño imposible de refutar. En la víspera del desenlace, Edward permaneció solo en el balcón que daba a una plaza londinense repleta de luces. Cerró el dossier azul oscuro y entrelazó las manos con una calma decidida. En su mente cada escenario del día siguiente estaba perfectamente delineado. Laura López esperaba una velada que consolidara su estatus. Edward, en cambio, había preparado un escenario donde ella quedaría expuesta bajo la luz más implacable de la verdad. La red estaba completamente tendida, solo faltaba tensarla. La noche culminante de la gala benéfica de Navidad se desplegó en un entorno de esplendor deslumbrante. El salón principal del palacio brillaba con decenas de miles de luces de cristal cuyos reflejos danzaban sobre trajes de gala costosos y sonrisas pulidas de la élite. Edward aguardaba al borde del escenario ajustando su gemelo con una serenidad casi extraña mientras a su lado Laura López irradiaba una satisfacción altiva. Él la miraba repetidamente hacia la cabina técnica donde sus peones estaban listos para detonar la bomba mediática que había armado con tanto cuidado. Las luces del auditorio se atenuaron poco a poco y el foco iluminó la enorme pantalla LED detrás del escenario. El pulso de Laura se aceleró de expectación. Según su guión, ese era el instante en que debía proyectarse el video de cierre, en realidad un montaje adulterado destinado a manchar a Edward ante la familia real y los donantes más influyentes. El clip comenzó con música sombría y aparecieron imágenes de Edward. Las palabras recortadas resonaron en el silencio sonando como cuellas despectivas de un príncipe cansado del deber desdenoso del acto e insultante hacia la labor caritativa. Un murmullo recorrió al público como una ola que se forma. Laura fingió horror levándose la mano a la boca y abriendo los ojos con teatral espanto, aunque por dentro ardía de satisfacción implacable. Miró a Edward esperando encontrar un rostro pálido o manos temblorosas. Sin embargo, él permanecía erguido e inmóvil como una estatua de piedra. No miraba la pantalla. Su mirada se clavaba en Laura, penetrante y cargada de una paciencia aterradora. De pronto la pantalla se apagó por un segundo y volvió a encenderse con un formato completamente distinto. Las imágenes distorsionadas desaparecieron. En su lugar surgió una pantalla dividida: a la izquierda el vídeo que Laura acababa de liberar. A la derecha el original intacto con contexto completo, audio íntegro y metraje en tiempo real. La verdad emergió sin piedad. Las frases señaladas como viles eran en realidad reflexiones sinceras de Edward sobre las dificultades de los más pobres y sus suspiros expresaban compasión por vidas desfavorecidas, no hastío por el trabajo. El impacto en la sala cambió de destinatario en un instante, del príncipe a Laura. Pero Edward no había terminado. La pantalla pasó a mostrar datos técnicos que dejaban al descubierto las huellas claras de edición, las firmas digitales de quienes manipularon el material y finalmente una lista del personal fantasma acompañada de imágenes captadas por cámaras ocultas donde se les veía ejecutar sabotajes entre bastidores. El punto culminante de la revelación llegó cuando Thomas salió desde entre bastidores. Con el dossier de pruebas originales firmemente sujeto entre las manos, se colocó al lado del príncipe con una determinación inquebrantable. En ese instante la fortaleza psicológica de Laura se desmoronó por completo. Desde la cumbre de su seguridad cayó a un abismo de humillación. Sus piernas empezaron a temblar, la respiración se volvió irregular y el maquillaje cuidadosamente aplicado perdió color bajo la crudeza de los focos. Quiso hablar, justificarse, pero la garganta se le quebró ante unas evidencias irrefutables expuestas ahora ante cientos de testigos. El silencio que llenó la sala ya no era asombro dirigido a Edward, sino rechazo visceral ante una conspiración ruin. En ese momento decisivo, Edward avanzó un solo paso. No pronunció reproches ni lanzó insultos contra su adversaria. Su silencio pesó más que 1000 acusaciones.
Recorrió con la mirada al público y finalmente la fijó en Laura con una expresión de profunda decepción, la que se reserva para un familiar que ha elegido la sombra en lugar del camino de la integridad. Ese gesto bastó para confirmar una verdad esencial: Edward no necesitaba luchar por su honor porque su honor ya era una fortaleza inexpugnable. La iluminación brillante de la noche no hizo más que subrayar la soledad de Laura en el escenario. Quienes minutos antes la rodeaban con halagos se apartaron al unísono, dejando un amplio vacío a su alrededor como si renegaran de cualquier vínculo. El telón cayó sobre el drama, pero no como Laura lo había imaginado. La luz de la verdad arrancó la máscara brillante y dejó al descubierto a una figura derrotada, atrapada en la misma trampa que había construido con tanto esmero. El eco de aquella gala navideña no se disipó con las luces de colores. Persistió como una escarcha helada envolviendo la residencia de Laura López. En los días siguientes su mundo se vino abajo en un efecto dominó. Los principales periódicos dedicaron amplias portadas al escándalo de la noche de Navidad, pero en lugar de un príncipe desacreditado, el público encontró análisis contundentes sobre el engaño urdido por una mujer que había instrumentalizado el arte para fines oscuros. En la sala celada del Consejo Real el ambiente era opresivo. Laura se sentó frente a rostros severos y embellecidos, guardianes de la tradición y el honor monárquicos. Ya no irradiaba su antiguo brillo. El traje negro de cuello alto y el mono bayo no lograban ocultar el naufragio interior. Ante ella reposaban los voluminosos expedientes preparados por Edward, pruebas de pagos a técnicos de vídeo, registros de comunicaciones con el personal infiltrado y confesiones de cómplices que se apresuraron a colaborar para salvarse. El Consejo no necesitó mucho tiempo para deliberar. Las faltas de Laura no se limitaban a difamar a un alto miembro de la realeza. Incluían la manipulación de una institución benéfica nacional para beneficio personal, una afrenta grave a la reputación de la monarquía. El veredicto cayó como una sentencia definitiva. Laura fue despojada de todos sus derechos de patrocinio en proyectos artísticos, eliminada de las listas oficiales de invitados a futuros actos y obligada a retirarse por completo de la vida pública. El castigo no resonó como cadenas, pero fue mucho más devastador: la anulación total de su estatus. Abandonó la reunión con pasos inseguros. Al recorrer el largo pasillo adornado con retratos de generaciones reales, sintió que los ojos pintados la observaban con desprecio. Su orgullo había sido arrancado, su ambición reducida a cenizas frías. El precio de un instante de soberbia fue un aislamiento perpetuo dentro del mismo palacio que había soñado gobernar. En marcado contraste con la tormenta que arrasó la vida de Laura, la existencia del príncipe Edward volvió a su habitual discreción, aunque ahora impregnada de una autoridad indiscutible. No concedió entrevistas ni emitió comunicados para celebrar su triunfo. Para él la revelación de la verdad era recompensa suficiente. Sin embargo, ese silencio resultó más elocuente que cualquier discurso. A los ojos de las organizaciones benéficas y del Consejo Real, la imagen de un príncipe sereno, sabio e incorruptible quedó reforzada de manera absoluta. No solo se protegió a sí mismo, sino que también restauró la confianza pública en la equidad de la monarquía. En una pequeña ceremonia privada en las oficinas de la Fundación, Edward entregó personalmente a Thomas una condecoración y un reconocimiento honorífico. Lo miró con calidez, valorando no solo el acto de denunciar, sino el coraje de defender lo correcto. Edward sabía que personas como Thomas eran los cimientos más sólidos para reconstruir una base ética sacudida por figuras como Laura. Para él la justicia nunca había necesitado estruendo ni proclamaciones. Fue como los copos de nieve que caían afuera, silenciosos, delicados, pero con la capacidad de cubrirlo todo y purificar el polvo del mundo. Cuando las últimas luces navideñas se apagaron, Edward regresó a su escritorio y retomó los proyectos que habían quedado inconclusos. Sabía que las intrigas y los complots nunca desaparecerían por completo, pero también comprendía que mientras la verdad ocupara el lugar que le corresponde, la oscuridad jamás podría imponerse sobre la luz de la integridad. Así, con una calma casi austera, continuó adelante, convencido de que la honestidad no necesita alzar la voz para prevalecer. El silencio, cuando está sostenido por hechos y coherencia, puede convertirse en la forma más contundente de resistencia. Edward no buscaba victorias visibles ni aplausos públicos. Le bastaba con saber que el equilibrio había sido restaurado y que el daño había sido contenido antes de echar raíces más profundas. Y ahora, después de conocer toda esta historia, surge una pregunta inevitable.
¿Crees que el silencio de Prince Edward y su actitud no confrontativa son una muestra de tolerancia y paciencia o representan la táctica psicológica más implacable diseñada para empujar a su oponente al abismo que él mismo cabo? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenidos y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, que aparece en tu pantalla, que aparece en tu pantalla, que aparece en tu pantalla.